de hablar del fruto del Espíritu, nos hace una pregunta o nos lleva a un lugar muy profundo. ¿Quién gobierna el corazón? ¿Quién gobierna la vida del creyente? ¿La carne o el Espíritu? Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Acá Pablo comienza describiendo una lucha espiritual irreconciliable, ¿sí? ¿Entre qué? Entre la carne y el espíritu. Dentro del ser humano hay dos realidades, ¿sí?, que se oponen entre sí. Es irreconciliable esta situación espiritual. La carne representa la naturaleza del hombre caído y el espíritu representa la vida nueva que Dios da a aquellos que han sido regenerados por Él. El apóstol Pablo, en este versículo que hemos leído de Gálatas, no comienza diciendo esforzate más, comienza diciendo andad en el Espíritu. Es decir, permitan que el Espíritu gobierne su vida, porque cuando el Espíritu gobierna tu vida, la voluntad de Dios se manifiesta. Y antes de hablar del fruto del Espíritu, debemos responder una pregunta fundamental. ¿Quién gobierna nuestro corazón? El cristianismo no se trata de portarse mejor, de mejorar conductas. Se trata de que Cristo gobierne el corazón humano, el corazón de aquellos que han creído verdaderamente en Él. Amén. Vamos a pasar a profundizar en este mensaje y lo vamos a hacer a través de la pantalla. Vamos a mostrar cada punto, cada versículo para que podamos absorber todo lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Vamos al punto número 1, que es el fruto del Espíritu no es moralidad, es señorío. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo del 19 al 21. Gálatas 5, del versículo 19 al 21. Y vamos a profundizar sobre esta verdad. Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas obras son manifiestas. ¿Qué obras? Las obras de la carne. Esto significa que cuando la carne gobierna el corazón, la vida del ser humano, el pecado tarde o temprano sale a la superficie. El Señor Jesús lo explicó así en Mateo 15, 19. Dice esto, el Señor Jesús hablando. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí? Nosotros debemos entender, hermanos y hermanas, que el problema del hombre no es solamente lo que hace. El problema del hombre es lo que es por naturaleza. Nadie puede controlar su naturaleza, nadie puede cambiarla. Solo Dios, solo nuestro Creador. Por eso es que a veces en nuestra vida diaria charlamos con personas, en la congregación, en nuestro trabajo, cuando vamos a estudiar, en la familia, que tienen inclinaciones de su corazón, ¿sí? Esa naturaleza que no pueden controlar. Algunos te hablan todo el día de trabajo, otros de dinero, otros de peleas, otros de la estética, otros de sexualidad. Nadie puede controlar su naturaleza, solo Dios. Nosotros debemos entender que el fruto del Espíritu no es una meta que el ser humano pueda alcanzar, ¿sí? Es una evidencia de quién gobierna nuestra vida. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo formándose en todos sus hijos. Y vamos a ver un ejemplo simple
que siempre se menciona, pero que viene a esta situación. El ejemplo del árbol, ¿no? El árbol no se esfuerza por dar fruto, simplemente permanece vivo, conectado a la raíz, y cuando el árbol está sano, el fruto aparece, ¿sí? Así también, de la misma manera, el creyente verdadero, cuando está conectado a Cristo, cuando está en comunión con Cristo, el Espíritu manifiesta su fruto en él, ¿sí? De manera que espontánea, no forzado por nosotros, sino a través del Espíritu. Esto es algo espiritual, no es algo que provenga de nuestro carácter o de nuestra voluntad. Vamos a pasar al segundo punto, al segundo paso, que es la bondad que solo Dios posee por naturaleza. Y vamos a Gálatas, continuamos en Gálatas, pero del capítulo 5, del versículo 22 al 23. Dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acá Pablo no dice frutos, ¿dice qué? Dice fruto. Esto significa que es una misma vida espiritual manifestada en distintas maneras, ¿sí? Es el carácter de Cristo formándose en el creyente. Y entre esas manifestaciones aparece la bondad, que es la que estamos tratando en esta tarde. En Marcos, capítulo 10, versículo 18, el Señor Jesús tiene una charla muy interesante con el joven rico y le dice algo muy importante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Marcos 10, versículo 18. Le dice esto el Señor Jesús al joven rico. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Sí? Acá Jesús no está negando que Él sea bueno. Jesús es perfectamente bueno. Jesús, cuando estuvo en este mundo, era la bondad caminando, estaba lleno de bondad, está lleno de bondad. No está diciendo eso. La Biblia enseña que Jesús es Dios, ¿sí? Lo que Jesús está haciendo es llevar al joven rico a que entienda algo que él no entendía, no conocía. Lo que le estaba enseñando Jesús es que la verdadera bondad pertenece a Dios, ¿sí? El hombre puede hacer cosas buenas. Claro que podemos hacer cosas buenas, pero solo Dios, muchas gracias, pero solo Dios es bueno por naturaleza. Jesús revelaba una verdad profunda. Solo Dios es verdaderamente bueno, ¿sí? Solo Dios. Vamos a Romanos 7, capítulo 7, versículo 18 y vamos a profundizar sobre esta verdad. Solo Dios es verdaderamente bueno. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice así, y yo sé, hablando el apóstol Pablo, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros vemos que Pablo habla de bondad, tanto en Romanos como en Gálatas. La palabra que Pablo usa para decir bondad, para hablar de la bondad, no se refiere a una simple simpatía o amabilidad para con los demás, ¿sí? No habla de algo superficial, ¿sí? Está hablando de una bondad que proviene de Dios, de una bondad moral, santa y alineada con el carácter del Dios vivo. De esa bondad está hablando Pablo, ¿sí? No es genética, no es educacional, no es cultural, es espiritual. Esa es la verdadera bondad, la que procede de Dios. Y nosotros vamos a ver un ejemplo bíblico de la bondad humana, ¿sí? Para que podamos ver el contraste entre la bondad de Dios y la bondad del hombre, ¿sí? El ejemplo bíblico es el joven rico, ¿sí? El joven rico parecía moralmente bueno, ¿o no? Parecía moralmente bueno, cumplía con mandamiento, honraba a su padre y a su madre, iba a la sinagoga, ¿sí? Parecía moralmente bueno, pero cuando el Señor Jesús tocó en el corazón de este joven, quedó expuesto que esa bondad no provenía de Dios, sino que provenía del apego al yo, de su propia carnalidad. Esa bondad era insuficiente. Nosotros debemos entender, hermanos y hermanas, que la bondad bíblica no nace del hombre, ¿sí? No nace del temperamento humano,
nace del Espíritu Santo, nace del mismo Dios y se manifiesta obrando en aquellos corazones que han sido regenerados, ¿sí? No proviene de nuestra voluntad, no proviene de nuestro yo. Debemos entender que el mundo puede imitar actos de bondad, pero solo el Espíritu Santo puede producir la bondad que agrada, que exalta y que glorifica al Dios vivo. Amén. Vamos al tercer paso, que es: la bondad del mundo es insuficiente. Y vamos a profundizar sobre ella en Romanos capítulo 2 del versículo 14 al 15. Romanos capítulo 2 del versículo 14 al 15. Y vamos a ver cómo la bondad del mundo es insuficiente. A veces admirable, ¿no? Porque ayuda al prójimo, porque hay actos realmente admirables, pero es realmente insuficiente. Dice así Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y en Isaías 64:6, que lo leo yo por amor al tiempo, dice esto, hablando de nuestra bondad: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sí? Esa es la bondad que procede del hombre. La Biblia reconoce que el hombre puede hacer cosas buenas. Claro que podemos hacer cosas buenas. De hecho, hay muchas personas que hacen cosas buenas, ¿no? Personas conocidas, gente adinerada que dona dinero, que ayuda a ONG. El caso de Messi, de Lionel Messi, que ayuda de donde él es, de Rosario, que va a África, que ayuda a distintas ONG. Es algo bueno, es algo que ayuda al prójimo, pero es insuficiente. Y en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy claro de alguien que era bondadoso, pero que su bondad era insuficiente. Y vamos a verlo. Vamos a Hechos capítulo 10, del versículo 1 al 2. Y vamos a ver esta persona bondadosa que dice el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10, del versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, este hombre que describe la Biblia, era un hombre respetado, era un hombre generoso, era un hombre que ayudaba a los necesitados, era un hombre que oraba a Dios. ¿Sí? Desde el punto de vista humano, era un hombre bueno, era un hombre bondadoso. ¿Sí? Sin embargo, Dios todavía tuvo que enviar al apóstol Pedro para predicarle el santo y bendito evangelio a él y a toda su familia. ¿Por qué? Porque sus buenas obras, las buenas obras de Cornelio, no podían salvarlo, no podían. Y esto nos muestra algo muy, muy importante. El hombre puede hacer cosas buenas, claro que podemos hacer cosas buenas, pero la bondad humana no puede reconciliar al hombre con Dios. Ese conflicto entre Dios y el hombre no se reconcilia con buenos actos, con actos de bondad, de generosidad. No puede. La bondad del mundo puede ayudar al prójimo, pero no puede salvar el alma. No puede. Para muchas personas, ser bueno, ser bondadoso, significa portarse bien, tener conducta, cumplir reglas, hacer actos religiosos, congregarse en una iglesia. Pero la bondad verdadera, la verdadera bondad, pertenece al Dios vivo. A Él pertenece. Está en su naturaleza. Es la naturaleza misma de Dios. Una persona, un ser humano, puede ayudar a otros y aún así vivir para su propia gloria. Esto no es algo nuevo. Es algo que se ve a menudo en distintos ámbitos. Religioso, en lo laboral, en lo familiar, en el barrio. ¿Sí? Personas que ayudan a otros, tal vez esperando algo a cambio, que tienen actos de bondad para mejorar su imagen, que se muestran bondadosos para escalar eclesiásticamente, ¿sí? Que muestran su supuesta bondad para tener una buena imagen del otro. Y pueden aún así vivir
para su propia gloria. La pregunta bíblica no es si la bondad que habita en nosotros ayuda al prójimo, ayuda al hombre. La pregunta bíblica es si esa bondad glorifica a Dios. Eso es lo que debemos pensar. Las buenas obras, hermanos y hermanas, pueden ayudar a las personas. Claro que pueden ayudarlas, pero solo el santo y bendito evangelio puede salvarlas. Esa es la verdadera bondad, la que procede de Dios. Amén. Vamos a pasar al cuarto punto, que es la bondad del Espíritu confronta. Y vamos a profundizar sobre ella en Romanos capítulo 11, versículo 22. Y vamos a ver cómo esta bondad es confrontativa. Romanos capítulo 11, versículo 22. Vamos a profundizar sobre esta verdad. La bondad del Espíritu confronta. Dice así la palabra de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este versículo nos muestra algo muy importante sobre la bondad de Dios. Pablo dice, mira la bondad y la severidad de Dios. Es decir, la bondad de Dios no está separada de su santidad, no está separada de su justicia. La bondad, la justicia y su santidad conviven en perfecta armonía, ¿sí? Son parte de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy muchas personas piensan que ser bueno, que ser bondadoso es tolerar cualquier cosa, es tolerarlo todo. Cualquiera puede hacerte cualquier cosa y vos tenés que poner la otra mejilla. Cualquiera puede manipularte, cualquiera puede hacerte cualquier acto. Podés ver cualquier cosa y tenés que tolerar, ¿sí? Podemos pensar que muchos piensan así, ¿no? Que piensan que ser bueno es tolerar cualquier cosa, es tolerar y aceptar el pecado, ¿sí? Y no confrontarlo. Pero esto es totalmente opuesto a lo que la Biblia enseña, porque la Biblia muestra algo totalmente distinto a estas corrientes modernas. La bondad verdadera, la que procede de Dios, no ignora el pecado, lo confronta y lo confronta de verdad. La bondad verdadera busca rescatar al pecador. ¿Por qué? Porque lo ama, porque quiere que haya restauración en él. Jesús, el Señor Jesús, fue perfectamente bueno y sin embargo confrontó el pecado y lo confrontó con intensidad, con pasión. ¿Por qué? Porque sabía lo que el pecado causaba en nuestra vida, porque sabía lo que el pecado causaba en la humanidad. Uno de los errores modernos más comunes es confundir la bondad con la tolerancia, y con la tolerancia a cualquier cosa, a cualquier precio. Jesús confrontó a los fariseos, a la secta de los fariseos. Los llamó sepulcros blanqueados, guía de ciegos. Le decía que no entraban al reino de Dios y que no dejaban entrar a los otros. De esa manera trataba Jesús a los fariseos. Jesús se airó, Jesús volcó mesas, sacó a gente a latigazos de la puerta del templo porque vendían, porque hacían mercader de la fe. Sí, Jesús hizo esto, pero no por eso dejó de ser bondadoso. Nosotros tenemos que tener ese equilibrio, ¿sí? Una cosa no quita la otra. La bondad bíblica no evita el conflicto cuando el alma está en juego. Confronta al pecado, confronta al pecador. Nosotros vemos un ejemplo bíblico de bondad bíblica, que es el caso de Pablo y el hombre de 1 Corintios 5. ¿Sí? Un caso muy conocido. Este hombre en 1 Corintios 5 se congregaba en la iglesia, ¿sí? Era parte de la iglesia y tenía relaciones con la mujer de su padre. Eso pasaba en Corinto. Era una aberración. ¿Y la iglesia qué hacía, la iglesia de Corinto? No hacía nada, nada. Pero Pablo, ¿qué hizo? Pablo lo confrontó. Pablo lo reprendió. Pablo lo sacó de la congregación y lo entregó a Satanás para que el alma fuere salvo, dice la palabra de Dios. Y muchos pueden decir, esto es un acto de crueldad en estos tiempos, pero no fue crueldad, fue un acto de amor, ¿sí? Fue un acto de bondad para salvar al pecador. Esa es la bondad espiritual, el dolor presente para restauración eterna. Este es un fiel ejemplo de la bondad de Dios. Amén. El Señor Jesús en Mateo 23, 27 dice esto:
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, así les dice, hipócritas, ¿sí? Jesús no evita la verdad para quedar bien con la gente, para no tener problemas. No lo evita, confronta a los fariseos. ¿Por qué? Porque cuando el alma está en juego, la bondad no puede guardar silencio, no puede, te incomoda, ¿sí? La bondad que viene de Dios no es una bondad permisiva, no es una bondad que tolera el pecado, es una bondad que lo confronta constantemente. Es una bondad que llama al pecador al arrepentimiento. Esa es la bondad que viene de Dios. Nosotros podemos ver un ejemplo bíblico de bondad, ¿sí? De un hombre lleno de la bondad de Dios. Y el ejemplo es José, ¿sí? José era envidiado por sus hermanos, ¿sí? Los hermanos lo envidiaban en gran manera. Lo tiraron en una cisterna, querían matarlo, lo terminaron vendiendo como esclavo a Egipto y le dijeron a su padre que había sido asesinado, muerto por un animal, por una bestia. Los hermanos, sus hermanos de sangre, destruyeron la vida de José, la destruyeron. Años después, José tenía el poder para vengarse de ellos, pero dijo algo extraordinario, que vamos a leerlo. Vamos a Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, capítulo 50, versículo 20, y vamos a ver lo que dijo José en ese momento que tenía la posibilidad de vengarse del daño que le habían hecho. Génesis 50, capítulo 50, versículo 20 dice esto: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Sí? Tuvo la posibilidad de vengarse, pero tuvo misericordia. José respondió con una bondad que no buscó venganza, sino que buscó preservar la vida, buscó preservar la vida. Esa es la diferencia entre la bondad de Dios y la bondad del mundo, la bondad humana. Porque a veces la bondad humana, muchas veces, busca justicia para sí misma, pero la bondad que produce Dios en los creyentes busca redención, no justicia, redención. Esa es la bondad espiritual, esa es la bondad que proviene de Dios y vemos manifiesta en la vida de José. Amén. Vamos al quinto paso, la bondad como fruto de una vida crucificada. Y vamos a seguir en Gálatas capítulo 5 del 24 al 25. Gálatas 5, capítulo 5 del versículo 24 al 25, y vamos a profundizar sobre esta verdad. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acá Pablo nos muestra algo fundamental, ¿sí? No puede haber fruto del Espíritu mientras la carne gobierna nuestra vida. No puede. Por eso dice: los que son de Cristo, los que son verdaderamente de Cristo, han crucificado la carne. Esto muestra que el verdadero creyente ha tomado una decisión radical, ¿sí? Radical. Ya no vive para alimentar su carne, sus pasiones. Ahora vive para Cristo. Ahora vive para que Cristo gobierne su vida. Ahora vive para glorificarlo a Él. Amén. Debemos entender, hermanos y hermanas, que la cruz del Calvario no es solo un lugar donde Cristo murió por nosotros. También es un lugar donde nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue condenada y crucificada. Es un lugar a donde tenemos que ir todos los días de nuestra vida, porque es necesario morir para que Cristo crezca en nosotros. Es necesario rendir nuestra voluntad todos los días de nuestra vida. Es necesario ir a la cruz y crucificarnos ahí todos los días de nuestra vida, porque nuestra voluntad es mala. No importa lo bueno que creamos que somos. No lo somos. Dios es bueno. Nosotros no. Necesitamos morir para que Cristo crezca en nosotros. En Romanos capítulo 7, versículo 18, ya lo hemos leído, Pablo decía: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Sí? Pablo reconoce algo que todo creyente aprende con el tiempo. Dentro de nuestra naturaleza caída no habita la verdadera bondad. No habita.
Por eso el fruto del Espíritu no nace del esfuerzo humano, del carácter humano, nace del Espíritu de Dios, del Dios mismo, y comienza a manifestarse cuando Él gobierna nuestro corazón. Mientras el yo gobierna, la bondad se mezcla con el orgullo, con el interés, con el reconocimiento personal, y esto es algo que Dios aborrece, lo aborrece. Pero cuando Cristo gobierna nuestra vida, la bondad comienza a reflejar su carácter, el carácter de nuestro Dios. Nosotros podemos ver un ejemplo sencillo, ¿no? De personas que parecen verdaderamente buenas, ¿no? Cuando todo está bien. Pero la verdadera bondad se ve cuando las cosas están mal, cuando alguien nos trata mal, cuando alguien lleva chusmeríos de nosotros que no son reales, cuando alguien ataca a nuestra familia. Ahí es donde aparece la pregunta real. ¿Cómo vamos a responder? ¿Con la carne o con el espíritu? Porque la carne responde con orgullo, con enojo, con venganza. Pero el espíritu produce algo diferente. Produce paciencia, produce mansedumbre y produce bondad. Por eso es que cada creyente tenemos que examinar nuestro corazón en esta tarde y preguntarnos de manera genuina, en lo más profundo de nuestro ser: ¿soy bueno cuando nadie me ve? ¿Soy bueno con aquellas personas que no pueden darme nada? ¿Mi bondad o la bondad que habita en mí busca reconocimiento personal o busca glorificar a Dios? Porque la verdadera bondad aparece cuando el yo deja de gobernar nuestra vida y Cristo comienza a reinar en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, sin cruz no hay verdadera bondad. Es necesario morir a nuestros deseos. Amén. Vamos al último punto, al último paso, que es el paso número 6, permanecer para dar fruto. Y vamos a profundizar sobre él. Vamos a Juan capítulo 15, del versículo 4 al 5. Y vamos a leer este hermoso pasaje. Permanecer para dar fruto. Juan capítulo 15, del versículo 4 al 5. Hablando el Señor Jesús, dice esto: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Jesús utiliza la imagen de la vid y sus ramas, ¿sí? Una rama no produce fruto por sí misma, produce fruto cuando está conectada a la vid. De la misma manera, el creyente verdadero no produce fruto por una simple disciplina moral, ¿sí? No, la verdadera bondad aparece cuando estamos conectados a la vid verdadera, cuando estamos conectados a Dios, cuando estamos unidos a Cristo. Cuando permanecemos en Jesús, hermanos y hermanas, su vida fluye en nosotros, su espíritu obra en nosotros, su carácter comienza a formarse en cada uno de nosotros. Este no es un llamado a mejorar conducta, a portarnos mejor, a mejorar nuestra forma de ser, a ser mejores personas. No, no es un llamado para eso. Este es un llamado para rendir nuestra vida a Dios, para rendir nuestra voluntad a Cristo. Porque cuando el Espíritu gobierna en nuestra vida, el corazón cambia, el carácter cambia y el fruto aparece. La bondad verdadera no nace del hombre, nace de Dios obrando en un corazón que se ha rendido a Él, que ha rendido su voluntad. Nosotros debemos entender que este llamado final es el de volver a Jesús, es el de volver a Cristo, es rendir nuestras vidas a Él y caminar en el Espíritu, caminar en su voluntad. Porque separados de Él, hermanos y hermanas, separados de Él nada podemos hacer. Pero unidos a Él, el Espíritu produce en nosotros un fruto que glorifica y exalta a Dios. La bondad que nace del Espíritu no se agota porque no se origina en nosotros, se origina en Dios. Nosotros debemos entender que la bondad que agrada a Dios no nace del hombre,
nace de Dios obrando en un hombre, y cuando digo hombres, hombre y mujer rendidos a Él. Ahí nace la bondad de Dios. Hermanos, meditemos en esto que hemos compartido esta tarde. Nosotros debemos entender que las apariencias pueden engañar a muchos. Nosotros podemos engañar a muchos, podemos hasta engañarnos a nosotros mismos, pero jamás podremos engañar a Dios. Debemos entender que morir en Cristo no es el final, es el comienzo de una verdadera vida. Y ese es el paradigma del cristianismo, que para nacer de nuevo, primeramente es necesario morir. Es necesario morir. El apóstol Pablo decía: lo que antes yo tenía en estima o como valor, ahora lo tengo como basura. Y todo lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para la gloria de Dios. Que ese sentir esté en nosotros, que ese deseo esté en nosotros, que podamos entender que nuestra vida no debe mejorar, debe rendirse a Jesús. De eso estamos hablando. Tenemos que meditar en eso, ¿sí? No somos buenos, no importan las cosas que hagamos, no lo somos. Dios es bueno, nuestra voluntad es cerrada, aunque tengamos intenciones buenas. La voluntad de Dios es buena, Él es bueno y a Él debemos rendir nuestra voluntad. Amén. Oramos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia para rendir nuestra voluntad a ti, Dios, porque todos necesitamos rendir algo en nuestra vida. Señor, no queremos mejorar nuestra vida, no queremos mejorar conductas, queremos rendirnos a ti. Queremos rendirnos a ti porque nuestra voluntad no es buena, Dios, no lo es, porque nuestros consejos, nuestra forma de vivir no es buena, la tuya sí. Queremos obedecerte, queremos someternos a ti, queremos hacer tu voluntad, Dios. Señor, necesitamos de ti, todos nosotros, todos necesitamos de ti. Tú nos conoces, tú sabes quiénes somos, no podemos engañarte, no podemos disimular nada, tú sabes quiénes somos. Ayúdanos, Señor, cambia todo lo que necesita ser cambiado en nosotros y que tu bondad, tu bendita bondad se manifieste en esta vida, Dios, que podamos glorificarte, que podamos honrarte y que podamos tener ese sentir que tenía el apóstol Pablo, que decía que lo que antes él valoraba, ahora lo tenía como basura, y lo que ahora vivía en esta vida, lo vivía para la gloria y honra tuya. Te amamos, Señor, te amamos con todas nuestras fragilidades, con todas nuestras debilidades, te amamos, Señor. Cámbianos conforme a tu voluntad. Amén y gracias a Dios. Amén, hermanos. Espero que haya sido bendición. Para mí así lo fue. Que Dios lo bendiga.